Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Romanos 8. Quiero contextualizarle un poco. Nosotros venimos dando una serie del cristianismo práctico y estamos ahora ya en el asunto de la mortificación del pecado. En esa serie del cristianismo práctico, hermanos, tocamos un tema y ahí nos demoramos un buen tiempo y era la armadura de Dios para el creyente. Ahora ya estamos tocando el tema de la mortificación del pecado. Y allí entonces también nos tomaremos un buen tiempo en esta serie del cristianismo práctico para entender qué es la mortificación del pecado. Así que ya hace 3 domingos atrás comenzamos ese asunto de la mortificación del pecado. Y he tratado de poner el fundamento. El fundamento doctrinal es para que entendamos bíblicamente cómo es que el creyente lucha con el pecado. Si nosotros no entendemos bíblicamente la doctrina de la mortificación del pecado, mis hermanos, nuestra práctica no se va a ajustar a las Escrituras, a la palabra del Señor. Y nosotros queremos ser cristianos de la Biblia. Por ende, entonces, primero tenemos que poner el fundamento doctrinal, y allí nos hemos ya detenido 3 domingos atrás. Y para hacerles un recorderis, hermanos, de lo que hemos venido abordando, empezamos hablando de cuál es el medio eficaz, cuál es el instrumento eficaz para que el creyente mortifique el pecado. Y muchos creyentes piensan que el medio eficaz por el que se mortifica el pecado son esos medios que se conocen como medios de gracia, que el Señor nos ha dejado como su palabra, la oración, la iglesia. Pero cuando llegamos a Romanos 8, Él nos establece el primer fundamento para que cuando mortifiquemos nuestro pecado, sea por la vía correcta, y es por el Espíritu Santo. Entonces, en ese primer tema que abordamos es el medio eficaz para mortificar el pecado es el Espíritu Santo. Y el creyente puede estar siendo un obstáculo en su crecimiento para con el Señor al resistir al Espíritu Santo, al apagar los deseos de ese morador divino en nosotros y como resultado entristecerle. Eso fue lo que vimos. Lo segundo que abordamos es a qué se refiere Pablo en Romanos 8, versículo 13, con la palabra carne. Con la palabra carne. Y era necesario abordar este punto, hermanos, porque algunos pueden pensar que allí, esa palabra carne, puede estar hablando a esta carne física. Y no, Pablo no está hablando de esta carne física. Esto unido con Gálatas 5, vemos que la carne que habla Pablo es el residual, los deseos pecaminosos que se oponen a los deseos del Espíritu Santo, lo cual llevan un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Sí? Entonces la carne ahí se está refiriendo a esos deseos, a ese residual de deseos, costumbres y hábitos que dejó el viejo hombre. Óigame bien, la Escritura dice que estamos muertos en Cristo y nueva criatura somos. Por ende, el cristiano no tiene un viejo hombre. Lo que le queda al cristiano del viejo hombre, ¿qué son? Los deseos, los hábitos y las costumbres. Yo ponía un ejemplo para esto. ¿Cuál era ese ejemplo? Usted tiene la basura. Y si usted no saca la basura en unos 3-4 días, él va a comenzar a botar un residuo líquido, ¿verdad? Pero el residuo líquido es igual que la basura, no es lo mismo. La basura ya fue desechada en Cristo Jesús. ¿Pero qué quedó? El residuo de pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo, ahora sí físico, está sujeto a pasiones desordenadas. Por eso es tan necesaria
la redención en Cristo, que toda la Escritura nos promete que en Cristo resucitaremos y se nos dará ¿qué? Un cuerpo físico, diferente al que tenemos. ¿Por qué diferente? Porque ya no está sujeto a la muerte. ¿Me entienden? Por eso Cristo, como señal de que resucitaremos, ¿qué hizo el primero? Resucitó. ¿Sí? Eso es lo que abordamos, la carne. Entonces, ¿qué es la carne allí? Los hábitos, las costumbres que dejó el viejo hombre en el creyente. ¿Sí? Y hace 8 días vimos cómo opera la carne en el creyente. Es decir, cómo operan esos hábitos, costumbres y deseos en el viejo hombre, del viejo hombre en el creyente. Bueno, Romanos 7:21 nos dice que opera como una ley, Una ley demanda, exige, ¿cierto? Pero el creyente ya ha recibido una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo, para que ya no se someta a la ley del pecado. Por eso Pablo dice que el mal está en mí, que mora en mí, pero él está hablando como un creyente. Entonces esta carne opera como una ley, ¿sí? Que exige, demanda de nosotros algo, hermanos. No sé si usted no lo ha notado. Usted quiere hacer lo bueno y usted puede hacer lo bueno porque usted ya ha sido capacitado para hacer lo bueno por el Espíritu Santo que mora en usted, pero usted termina haciendo lo malo. Por eso es que Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley en mí. Yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley en mí, ¿sí? Que el mal mora en mí. Y hoy hablaremos entonces del tema, hermanos, como segunda parte, de cómo opera la carne. Ya abordamos esa parte de cómo opera la carne de manera muy panorámica. Después vamos a ir a detalles. Pero hoy vamos a ver las advertencias que se le dan a los creyentes y la obligación que tienen los creyentes para hacer morir las obras de la carne. Entonces nuestro tema se llama la ley interna de la carne, advertencia y obligación para el creyente. La ley interna de la carne, advertencia y obligación para el creyente. Advertencia y obligación para el creyente. Y mi propósito va a ser explicarles, hermanos, por qué el creyente está obligado. Usted y yo estamos obligados para con Dios de hacer morir las obras de la carne. Pero le mostraré las razones del por qué, si nosotros decimos ser creyentes, estamos en obligación para con Dios. Tenemos una deuda para con Dios. Y le mostraré las consecuencias, mis queridos hermanos, que tiene el creyente y sufrirá el creyente si no hace morir las obras de la carne. Así que sí, hermanos, hoy es un tema que, como dice la Escritura, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero va a ser un tema exhortativo, confrontativo, sí, hermanos. Pero así es la Escritura. La Escritura tiene sus variaciones en cuanto a ciertas cosas. Unas veces nos consuela, otras veces, hermanos, nos da ánimo, otras veces nos exhorta, otras veces nos regaña, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, exhortar, hermanos. Llevarnos en el camino de justicia para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Así que vamos a Romanos 8, del 12 al 13, hermanos. Romanos 8, del 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando llegamos a este pasaje de Romanos 8, 12 al 13, el que usted acaba de leer, usted puede identificar, si ya tiene el contexto, lo cual vamos a ver, pero usted puede identificar
que Pablo llega a una conclusión lógica. Romanos 12 al 13 es una conclusión, hermanos. Es una conclusión de lo anteriormente enseñado. Y note que esta conclusión, que es para los creyentes, mis hermanos, es para los creyentes, se divide en 4 partes. En 4 partes se divide esta conclusión. Note, primero, una obligación para el creyente. Una consecuencia negativa para el creyente que no hace morir las obras de la carne. Tercero, una condición y un mandato para el creyente. Y cuarto, una consecuencia positiva para el creyente si hace morir las obras de la carne. Y hermanos, abordaré este tema de manera general y después veremos cada una de estas partes de la conclusión lógica a la que llega Pablo. ¿Por qué lo hago así, mis hermanos? Porque cuando estamos abordando como estos temas doctrinales, como la mortificación del pecado, especialmente este tema, a veces es difícil comprender ciertas cosas o partes de la escritura. Nadie niega eso, ¿cierto? A veces uno lee la escritura, usted está en su devocional personal y usted dice, pero no entiendo esto. Y Satanás, si usted no se ciñe en los lomos del entendimiento, Satanás a usted le dice, bueno, como esto no lo entiendo, pues se lo dejaré a los pastores y a los teólogos, ¿sí? No importa. No, hermano. Usted debe seguir en los lomos de su entendimiento y procurar entender. Y hermano, ¿uno cómo entiende sino exponiéndose frecuentemente a ese mismo tema para entender? Yo no sé si usted lo ha pasado. Usted coge y hace un devocional por un año y usted pasó por largos ciertos pasajes de la Biblia, no los entendió, a eso me refiero, pero usted vuelve y lee esos pasajes el año siguiente y usted los entiende. Y usted dice, uy, los entendí ahora. Bueno, es porque usted se está exponiendo. Esta es una ley universal del aprendizaje, hermanos. Que para yo entender algo o comprender algo, que tengo que hacer? Exponerme frecuentemente a ese mismo tema. ¿Para qué? Para comprenderlo, mis hermanos. Pero cuando estamos hablando de un asunto como la Biblia, pues usted cree que ¿quién se mete en el medio? Satanás, diciéndole, bueno, eso no importa, dejémosle eso a los teólogos, dejémosle eso al pastor, eso no importa. Pero todo lo que compete a la vida y a la piedad, hermano, debemos que tratar de entenderlo por la fe. Entonces yo, ¿qué le invito, hermano? Que usted sea paciente con usted mismo en estos temas. Y por eso yo trato de a veces abordar de manera general un asunto y después me voy a temas de eso mismo que abordé de manera específica. ¿Cuál es el propósito de por qué hago eso? Es para que haya un entendimiento, ¿sí? Sí, que sea paciente. Si usted me ve que yo me repito o estoy redundando, pues no estoy redundando, hermanos. Simplemente estoy ampliando más para que tengamos entendimiento. ¿Sí me hago entender? Nota entonces que la conclusión de Pablo en Romanos 8, del 12 al 13, empieza con la obligación para el creyente. Versículo 12. Lea allí conmigo, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Nota? Dice, deudores somos. Y uno se pregunta, ¿a qué somos deudores? Bueno, Pablo dice, bueno, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores, siga leyendo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ah, pues somos deudores ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Es decir, el creyente no está obligado a seguir la ley de la carne, que aquí Pablo ya la presenta como una deuda. ¿Usted ha tenido alguna vez una deuda, hermano? ¿A usted lo deja dormir la deuda? Aquí Pablo está poniendo eso. Él está diciendo eso, hermanos. Tú no eres ya deudor de la carne. Ahora, si tu carne no te deja dormir, bueno, hermanos, hay que comenzar a pensar muchas cosas allí, ¿sí? Pero si tenemos una deuda con el Espíritu, ¿quién no te está dejando dormir en ese sentido? El Espíritu Santo.
de querer hacer mortificar las obras de la carne. Nota ahí entonces eso lo primero. La obligación del creyente es, tiene una deuda con el Espíritu Santo. Ahora vayamos a la consecuencia negativa, versículo 13a. Versículo 13a. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire, esto es una advertencia clara, hermano, y directa a los creyentes. ¿Qué le dice? A los creyentes, si ustedes viven conforme a la carne, a los creyentes van a morir, ¿sí? Es algo inevitable que le va a pasar a todo creyente. Vas a morir. Note la consecuencia negativa. Después viene la condición y el mandato. Versículo 13b. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, la condición es que para hacer morir las obras de la carne, la condición es que yo lo haga por medio de el Espíritu Santo. No por medio de mi carne. Note eso. ¿Cuántos creyentes, hermanos, hoy en día, por medio de su carne, están queriendo destruir las obras de la carne? Todos nosotros nos hemos encontrado en eso, ¿no? Todos nosotros. Y ahí decimos, es que no es por nuestro esfuerzo, ¿sí? En un sentido, no es por nuestro esfuerzo, hermanos. Pero en otro sentido dice, pero el creyente está obligado ¿a qué? A hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Y como le digo, esto vamos a irlo desglosando, así que aquí nos vamos a demorar, no en esta reunión, sino en otras, ¿sí? Sobre este asunto para entenderlo bien. ¿Y el mandato cuál es, hermanos? Hacer morir las obras de la carne. Pero después viene la consecuencia positiva, si yo hago morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Y cuál es la consecuencia positiva? Viviréis. Viviréis. Y esta también es una advertencia clara y directa, la consecuencia positiva. Es algo inevitable que si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, la consecuencia va a ser la vida. Ahora surge una pregunta, porque esto es dado, esta conclusión a la que llega Pablo, es dado a los creyentes. Y entonces aquí uno se pregunta, usted se estará preguntando. La obligación mencionada es, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y la consecuencia, porque si vivís conforme a la carne moriréis, eso entonces implica, querido hermano, que yo voy a perder mi salvación. Cuando usted lee estos pasajes, usted no entiende con morir eso. Recuerda que eso es para creyentes. Si usted lo lee así, sin tener el contexto, usted puede terminar pensando así. Pero teniendo solo este pasaje aquí, usted dice, ay, si yo no estoy haciendo morir las obras de la carne, voy a perder mi salvación. Por otro lado, se está prometiendo vida eterna si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces usted se pregunta, ¿cómo así? ¿Acaso la salvación no es por sola gracia? ¿Por sola fe? ¿No es un don de nosotros? Pero aquí parece que me está diciendo que la salvación es una obra entre el Espíritu y mi persona. ¿Cierto? Uno lee esos pasajes y uno puede llegar a esas conclusiones. Pero hermanos, el contexto del capítulo 8, donde están nuestros pasajes, nos va a ayudar a responder esas preguntas. Y Pablo nos señala que debemos tener en cuenta el contexto. Noten, Pablo nos está señalando en estos versículos, versículo 2 especialmente, que tengamos en cuenta, los lectores, que tengamos en cuenta el contexto de lo anteriormente dicho. ¿Dónde usted nota eso? La expresión, así que, hermanos, versículo 12, así que Pablo va a introducir con ese así que una consecuencia o resultado lógico basado en lo previamente dicho, en lo anteriormente dicho. Permítame explicarles aquí la función de esa expresión, así que. Así que es un conector de dos ideas. La función aquí de esa expresión así que es como un puente en la enseñanza doctrinal, la que Pablo viene diciendo, con lo práctico, Lo doctrinal, ¿dónde viene? Versículos del 1, al 11. Eso viene lo doctrinal. Pero los versículos 2 y 13 ya es, bueno, ¿cómo esto enseñado se ve acá? ¿Sí me estoy haciendo entender?
¿Cómo se ve reflejado esto acá? Y eso es común en los escritos de Pablo. Eso es muy común. El así que, cuando Pablo usa el así que. O por lo tanto. O si alguno está en Cristo. ¿Sí lo ve? Si alguno. Conectores. Para pasar a esa aplicación práctica. Pero entonces usted ve que Pablo nos está señalando a los lectores. Debemos echar para atrás para entender esa conclusión práctica de Pablo de los versículos 12 y 13. Entonces la pregunta que nace es, bueno, ¿qué es lo que Pablo está enseñando? Para yo entender esos pasajes. Bueno, déjeme darle un bosquejo para que lo tengamos presente. Pablo inicia el capítulo 8, versículo 1, con una declaración contundente y esperanzadora. Es contundente lo que Pablo dice en el versículo 8. Ahora, versículo 1, del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Nota lo contundente de las expresiones de Pablo aquí por el Espíritu Santo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Hermano, qué afirmación del apóstol Pablo. Y en esa afirmación contundente y esperanzadora para aquel que está desconsolado por haber pecado, el que dice que está desconsolado por haber caído en un pecado, es muy consolador. Esa es una afirmación contundente. Pero en esa afirmación, hermanos, Pablo establece el tema central de lo que va a hablar. ¿Y cuál es el tema central de lo que va a hablar Pablo? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no me puede separar todo eso. Porque usted puede decir, no, el tema central es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y usted decir, ese es el tema central. No, hermanos. El tema central es todo el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo aquí está mostrando una verdad fundamental para los creyentes, de que ellos están seguros de su salvación, pero va a marcar un contraste con la condenación que teníamos si no estábamos en Cristo. Es decir, piensen, Pablo nos está mostrando por la vía del contraste que si alguien no está en Cristo Jesús, entonces ¿qué está? En condenación, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que sale es, ¿quiénes están en condenación? Los que están en Cristo. Y toda la condenación, porque Pablo pone para el creyente ninguna condenación, pero para el que no está en Cristo, toda la condenación es para él. Así que es lo que Pablo nos está mostrando aquí, hermanos, un contraste, de que si alguien no está en Cristo, está bajo la condenación de la ley. Pero es más que eso. Pablo añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mire cómo Pablo va a tratar su tema central. Claro, somos justificados gracias a que estamos en Cristo Jesús. No somos justificados por la ley. Pero ¿cómo va a tratar el tema Pablo? Desde la santificación, no desde la justificación. Porque él dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces note, ya Pablo nos está poniendo aquí algo muy claro. El tema no es basado en la justificación, sino que nos va a mostrar de quiénes son verdaderamente los que están en Cristo Jesús. Bueno, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tocándolo desde la santificación. Y a partir del versículo 2, entonces Pablo explica la razón de la ausencia de condenación para el creyente, hermanos. Él va a dar la razón, dos razones Pablo muestra, de por qué el creyente no está en condenación, ¿sí? De por qué hay ausencia de condenación alguna. Y observe por qué, cómo comienza el versículo 2.
¿Por qué? ¿Sí lo nota? ¿Por qué? ¿Qué es esto, hermanos? Pues una razón, está introduciendo una razón. ¿Cuál es la afirmación previa? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ah, bueno, Pablo, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí ve? Primera razón. Primera razón. ¿Por qué el creyente tiene ausencia de condenación alguna? Bueno, porque la ley del Espíritu de vida da libertad del poder del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Es decir, hermanos, que hay una ley que da vida. Y esta ley ha liberado a los creyentes de la ley del poder del pecado y de la muerte. ¿Sí lo notan, hermanos? Esta nueva ley del Espíritu de vida nos da libertad ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Ahora note la segunda razón que Pablo muestra. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Versículo 3. ¿Por qué? Note otra vez. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es la segunda razón, hermanos, de por qué los que están en Cristo no tienen condenación alguna? Vamos a desglosar eso. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros a través de Cristo. Esa es la primera razón resumida. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros a través de Cristo. Pero note que Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Y Pablo a qué ley se está refiriendo? A la ley mosaica. A la ley mosaica, hermanos. Y Pablo está diciendo, porque lo que era imposible para la ley. O sea, hay una imposibilidad en la ley mosaica. ¿Usted sabe cuál es la imposibilidad de la ley mosaica? Vaya conmigo a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, ¿cuál es la imposibilidad de la ley? Que no puede justificar a ninguna persona. Es decir, no puede declarar justo a un individuo. No puede declararlo justo. Ahora, si usted vuelve a Romanos 8:2, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, no puede justificar por cuanto era débil por la carne. Note eso, hermanos. Por cuanto era débil por la carne. La carne en este contexto se refiere a la naturaleza caída humana del hombre que traemos en Adán. Así que a causa de esta debilidad, de esta incapacidad humana, esta incapacidad de cualquier individuo humana, de no poder obedecer perfectamente a la ley de Dios, entonces Romanos 3:20 nos dice, pues le es imposible a la ley justificar. ¿Sí lo ve, hermanos? Ahora, si usted nota, yo enfaticé que sí hace la ley mosaica, que sí hace la ley, hermanos. En Romanos 3:20 yo enfaticé algo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué sí hace la ley cuando el hombre es expuesto a la ley de Dios? ¿Qué sí hace? Pues le da a conocer el pecado. Ahora, yo expliqué hace 8 días algo aquí importante, porque en Romanos 7:21, Pablo dice, hallo esta ley en mí, hallo esta ley en mí. ¿Cuál ley? Que el pecado mora en mí, no la ley mosaica, porque la ley es buena, justa y santa, dice Pablo en Romanos. Ella me muestra el pecado, pero Pablo dice, hallo esta ley. ¿Nota la experiencia del apóstol Pablo?
Él se dio cuenta que por la ley mosaica él era ¿qué? Un pecador. Pero él encontró algo por experiencia propia, hermanos. Y uno se pregunta aquí, ¿pero acaso Pablo no fue instruido a los pies de Gamaliel? ¿No se sabía el Pentateuco memorizado? ¿Y cómo es que Pablo dice que después halló una ley en él, que el pecado mora en mí? Claro, hermanos, porque el conocimiento de la ley moral de Dios, solo sin la obra del Espíritu Santo, no regenera a nadie, no convence a nadie de pecado. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿No dice la Escritura del Espíritu Santo? La ley no convence, simplemente trae conocimiento de pecado. Pero ese conocimiento de pecado sin la obra del Espíritu Santo no puede haber convicción de pecado. ¿Sí lo ve, hermanos? Así que esto nos enseña que la ley es buena, sí, pero solo puede hacer una cosa en el hombre. ¿Y qué es? Mostrarle el pecado, pero no le da convicción de pecado. Así que cuando Pablo llega a Romanos 8, 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado. Hermanos, esto es increíble aquí como Pablo está llevándonos a razonar. Mire, por la ley me es el conocimiento del pecado. Y Dios viendo la imposibilidad de la ley para justificarme, hermanos, por mi propia incapacidad para hacer cualquier buena obra justa, agradable delante de Dios, Dios, viendo eso, ¿qué hace? Envía a su Hijo. Dios viendo nuestra incapacidad con la naturaleza que tenemos de Adán y que la ley no puede producir o declararnos justos por nuestra incapacidad, entonces ¿a quién envía? A su Hijo. A su Hijo. Note usted acá que Pablo nos está mostrando que Dios es el que obra la salvación. Él es el que toma la acción en la debilidad humana. En la debilidad humana. Y envía a su Hijo. Y lo envían que en semejanza de carne de pecado. ¿Qué es eso de semejanza de carne de pecado, hermanos? Nos habla de la encarnación de Cristo. Es decir, que Cristo vino en forma humana. Compartió nuestra humanidad, pero que no compartió Cristo. Por eso Pablo es muy detallado en decir las palabras por el Espíritu Santo. Él dice igual, él dice en semejanza. ¿Qué no compartió nuestro Señor? La naturaleza caída que traíamos en Adán. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Por vía del Espíritu Santo, no por vía de simiente humana o semen humano, eso es simiente, ¿sí? De ahí viene la palabra. No por vía, no por carne y sangre, por decirlo de esta manera, no por voluntad humana, sino por ¿qué? Por el Espíritu Santo. Por eso Cristo en semejanza de carne tomó forma como la nuestra, pero no la misma naturaleza. ¿Tiene eso claro, hermanos? Porque a veces eso se confunde, a veces eso no se entiende. Uno dice la encarnación de Cristo, entonces Cristo tomó todo del hombre, su naturaleza caída en Adán y la naturaleza corporal del hombre. No, Él no tomó la naturaleza caída en Adán. ¿Por qué? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue la concepción de María? Por el Espíritu. Así que Dios el Padre envía a su Hijo en esto. Tomó forma humana, mas no la naturaleza de Adán. En semejanza de carne, no dice igual. Y lo envió para hacer algo. ¿Para hacer qué? Dice nuestro texto. A causa del pecado, para condenar o condenó al pecado en la carne. Hermano, Dios en su justicia y sabiduría condenó el poder del pecado del hombre al enviar a Jesucristo encarnado. Y debía ser así, hermanos. Debía ser así. ¿Por qué? Ya Pablo nos ha dicho. Por nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? No podemos cumplir ante la ley de Dios.
Entonces, ¿Dios qué pensó? Bueno, qué pena hablar así de nuestro gran Señor, pero ¿qué planeó nuestro Señor? ¿Qué decretó nuestro Señor? Que como el hombre es incapaz de cumplir mi ley, pues voy a enviar uno que si la cumple, que no sea débil para cumplirla, que la cumpla perfectamente y tiene que hacerse hombre. Por eso tomó forma humana. ¿Sí lo ve? Pablo entonces concluye con estas dos razones, hermanos, del por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo concluye? Lea el versículo 4. Mire la conclusión. ¿Para qué? ¿Para qué? Si esto es una conclusión, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno ya aquí se pregunta, Pablo, tú me estás mostrando cuál fue el propósito de Dios el Padre enviar a Cristo y condenar en Cristo en esa cruz el pecado y la muerte. ¿Para qué? Para que se cumpliese en nosotros la ley perfecta. ¿Sí lo notan? La justicia de la ley. Hermano, ¿qué se refiere a eso de la justicia de la ley? ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a todos los requisitos santos que la ley de Dios demanda. Todas las exigencias que la ley de Dios demanda a usted y a mí. Eso incluye los mandamientos morales de Dios resumidos en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero también, ¿quién incluye esa justicia, hermanos? Pues la obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Es decir, la ley de Dios demanda de nosotros, ¿qué? Obediencia perfecta. ¿Y qué es una obediencia perfecta? Un día obedezco y un día no. Hermanos, usted puede no transgredir uno de los mandamientos del Señor hoy, pero otros sí. Y al otro día haber transgredido el que no transgredió el día anterior. O sea que obedecer perfectamente es algo continuo. ¿Sí lo ve? Entonces, el propósito de Cristo, para que no haya condenación para el creyente, es que debía haber un hombre que cumpliera perfectamente en obediencia a la ley moral de Dios. Ahora usted está pensando, ¿cómo funciona esto, hermanos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo en la mente de Dios es posible que a un hombre, por otro hombre, se le justifique o se le declare justo? Bueno, eso se llama justificación. Y eso es una acción legal de Dios. Eso es una acción legal de Dios, se la explico. Cuando usted confía en Cristo como su Señor y Salvador, la obediencia de Cristo perfecta, su sacrificio expiatorio, ¿qué pasa a nosotros? Se nos imputa, se nos da, se nos declara justos, no por nosotros, hermanos, sino por la justicia de Cristo que se nos atribuye. Y note que Pablo aquí no está hablando nada nuevo en Romanos 8 cuando llegamos allí. Cuando usted coge Romanos 5, él habla de dos hombres y toda la humanidad está en esos dos tipos de hombres. O están en Adán o están en Cristo. Por un hombre entró el pecado y la muerte, más por uno entró la vida. Así que le voy a aquí tirar un dato. Cuando usted ya llega a Romanos 8 es una conclusión de Romanos 5. ¿Sí? Pero no, aquí le tiro el dato cuando usted ya esté estudiando Romanos. ¿Sí? Entonces Pablo nos está hablando aquí de justificación legal. ¿Cómo funciona eso? Yo creo en Cristo, hermanos, como mi Señor y Salvador, y su obediencia perfecta a la ley se nos imputa, es decir, se nos declara justa por vía de otro. ¿Sí? Es decir, la deuda se nos pasó a Cristo. Pero aquí hay otra vía, la santificación. Recuerde que Pablo nos está hablando, hermanos, de la vida en el Espíritu. Es decir, que Pablo está mostrando cómo se hace posible que el que crea en Cristo no viva para la carne. Eso es lo que nos está mostrando Pablo. No viva la justificación, aunque nos da razones de por qué esta persona es posible que viva ya no más a la carne.
Y está mostrando que hemos sido capacitados por otro para no vivir en la carne. Por lo tanto, esta justicia de la ley se cumple en nosotros. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? No solo cuando somos justificados, es decir, cuando se nos declara justos por Dios, sino que gracias al Espíritu Santo que mora en cada creyente, ahora se nos ha sido capacitados para vivir conforme a la ley de Dios. En un sentido práctico, hermanos, Pablo está diciendo, y nótelo usted, que no andamos los creyentes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ven el tema práctico allí? Pablo nos está mostrando eso. Es decir, que la justicia de la ley de Dios se cumple en nosotros en un sentido práctico, y es en la medida en que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y esto se cumple gracias a que Cristo condenó el pecado en la carne. Así, de esta manera, gracias a esa obra de Cristo de justificación, pues ahora nuestras vidas pueden reflejar el carácter justo y santo de lo que la ley demanda. No por nuestra fuerza, sino por la obra capacitadora del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta conclusión de Pablo en el versículo 4 es más un propósito, es mostrarnos que el propósito del sacrificio de Cristo es para que la justicia requerida de la ley se cumpla en nosotros por otra vía, por la vida de Cristo, y se manifieste en nosotros gracias a la obra capacitadora del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo del versículo 2 al 4. Y note que Pablo da razones, como ya le dije, concluye esas razones, y ahora Pablo va a hacer un contraste entre los que viven para la carne y los que viven en el Espíritu. Lea el versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Note que Pablo está contrastando dos mentalidades, o más bien, mis hermanos, dos condiciones o dos tipos de personas. ¿Cuál es el estado de ese tipo de personas? Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Es decir, él me está hablando de los que no son regenerados y los que son regenerados. Es decir, los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Recuerde que ese es el tema que Pablo, no hay ninguna condenación. Y él está contrastando, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces sí hay condenación para los que no están. Entonces es lo que Pablo está contrastando. Y muestra que los que son de la carne son enemigos de Dios. O sea, no están en Cristo, hermanos. Versículo del 7 al 8, léalo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, mire, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero ¿quiénes sí se sujetan a la ley de Dios? Los que han sido capacitados por el Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, los no regenerados están en enemistad contra Dios. No pueden, les es incapaz. Lo que es imposible para la ley por la debilidad de la ley. Ellos todavía andan allí por la debilidad de su carne. Ellos todavía están en condenación. No se pueden someter a la ley de Dios. Pero ¿quiénes sí se someten a la ley de Dios? Los que han recibido una nueva vida. A los que la Escritura llama nuevas criaturas en Cristo. A lo que Pablo nos dice en el versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien, hermanos, me tiene claro ese contexto. He sido en ese bosquejo un tanto breve, pero el versículo 1, aquí se lo voy a resumir, declara Pablo el tema que va a tratar, y es la ausencia de condenación para los que están en Cristo, pero sí hay condenación para los que no están. Versículo del 2 al 4, da las razones de por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Primera,
La ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Segunda razón, porque la justicia de la ley se cumple en nosotros a través de Cristo. Esos son los versículos de 2 al 4. Los versículos del 5 al 8, Pablo muestra el contraste entre los que están condenados y los que no están condenados, mostrando así la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Ahora, hermanos, llegados a la enseñanza, con esta enseñanza en nuestra mente, con este contexto, ¿a dónde llegamos? Pues al versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. La conclusión lógica de lo anteriormente expuesto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué esta conclusión es lógica? Porque si hemos entendido, hermanos, lo que Pablo nos expresó anteriormente, encontramos que es obvia. Dado que si el creyente está en Cristo y en nosotros opera una nueva ley, la ley del Espíritu de vida, entonces no estamos obligados ¿a qué ley? A la carne. En cambio, se nos ha sido capacitados para vivir por el Espíritu, porque antes en nuestra vieja naturaleza éramos incapaces de cumplir la ley de Dios. Ahora que hemos sido capacitados para agradar a Dios, podemos hacer morir las obras de la carne. Es una conclusión muy lógica. Déjeme se lo ilustro, hermanos. Y esto lo leí en alguna parte, esto no es mío, esta ilustración. No recuerdo de dónde la leí, pero me recuerdo de la ilustración. Imagínese usted una ciudad en dos estados diferentes. Un estado está dominado por un tirano cruel. Llamémosle a ese tirano cruel el viejo hombre. Y otro estado está gobernado por un rey benevolente. Llamémosle el espíritu de vida. La vida bajo el viejo hombre, esto es, la naturaleza en Adán, los ciudadanos que viven allí están constantemente en temor. Están siendo forzados a realizar actos de violencia y egoísmo para sobrevivir. Están atrapados en un ciclo de desesperación, sin esperanza y liberación. ¿Por qué? Porque están dominados por este rey, vieja naturaleza. Pero la vida bajo el rey benevolente, el espíritu de vida, los ciudadanos disfrutan de paz. Eso es lo que dice, vida y paz. Y tienen libertad. Tienen todos los recursos y el apoyo necesario para vivir vidas productivas y saludables. El rey no solo los gobierna con justicia, sino que también los empodera a sus ciudadanos para vivir de acuerdo a sus leyes. Cuando cada persona de la ciudad del tirano, del viejo hombre, es traído a la ciudad de la vida del espíritu, ya no está obligada a vivir como antes vivía. Sin embargo, el tirano, ¿qué va a hacer? Va a estar intentando traerlos, ¿qué? De vuelta a la muerte. Esto es la carne, hermanos. Esta influencia la podemos describir como la carne. Utilizando sus viejas costumbres, deseos y miedos. Ahora note que el versículo 12, el así que, la expresión así que, es la declaración de ser rey. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, ahora que eres libre del pecado y de la muerte y eres ciudadano del reino de Dios y has sido capacitado, no debes vivir como antes. Vive de acuerdo con la nueva realidad que mora en ti, que eres una nueva criatura en Cristo. Hermanos, si hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, entonces tenemos una obligación. ¿Ya no para quién? Para el tirano cruel del viejo hombre, porque este ya murió. Él nos sigue influenciando, ¿sí? Por quedar nuestro residuo ahí de pecado, ¿sí?
Él nos sigue influenciando, pero ¿a quién es nuestra obligación? Al reino donde estamos ahora, ¿sí? Esta obligación es vivir conforme al Espíritu. Por eso Pablo dice, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, porque está gobernado por una nueva naturaleza. Eso no quiere decir, hermano, que un creyente, pues a veces el enemigo no tire sus dardos, no le vengan tentación. No quiere decir eso. Es que ya esas tentaciones, antes, como vivía bajo la vieja naturaleza, pues lo dominaban. ¿Y a dónde terminaba esa persona? Revolcándose en el pecado. Pero ahora, como lo domina una mente diferente, una nueva naturaleza diferente, él puede decidir decir no, porque es capacitado. ¿Quién no puede decir no? Aquel que está manateado, que está amordazado, amarrado, hermano, ¿no? Así que, como les dije, he abordado el tema general, ahora me voy a lo específico. La obligación del creyente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, ¿por qué el creyente tiene una deuda para con Dios? ¿Por qué usted tiene una deuda para con Dios? Y aquí es mi punto importante, hermanos. Y si con esto nos quedamos hoy, gloria a Dios. Pero hoy en día el creyente, hermano, aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador, solo tiene a Cristo como Salvador y no como Señor. Usted lo puede ver. Él dice, yo ya soy libre en Cristo. Y así como la mentalidad de la iglesia de los romanos, porque Pablo en Romanos 6 le dice, ay, a estos que están pensando por allá, bueno, entonces ustedes piensan que si pecamos más, la gracia de Dios abunda. Y Pablo dice, en ninguna manera, no hagan eso. No vivan de esa manera, vivan conforme a su naturaleza. Y hoy el creyente, hermanos, piensas, él cree que ha sido liberado. Pero Pablo muchas veces al inicio de sus cartas dice que él es un esclavo de Jesucristo. Hermano, usted ha sido liberado de algo particular. ¿De qué, hermanos? Del pecado y de la muerte, lo hemos leído. ¿Para qué? Para servir a Cristo. Pero usted no ha sido liberado para, entonces, Cristo me salvó, ahora sí me deleito en el pecado. Hermano, eso es una contradicción con la nueva naturaleza en Cristo. Eso es una contradicción. Por eso yo me quiero detener en este punto de la obligación del creyente. Déjeme darle 3 razones de por qué el creyente está obligado, está en deuda para con Dios. Y ya la hemos visto, pero voy a especificarla más. Primera, porque hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Y aquel que entiende esto, hermano, es porque ha visto y ha sido convicto de pecado. Y sabe que el pecado lo llevaba al infierno. Si usted es todavía de aquella de las personas que piensa, Cristo me salvó del infierno, en ninguna de las escrituras dice eso. Cristo vino a ser salvador de pecados, de pecadores, hermano. La consecuencia de usted ser salvado del pecado, ¿cuál es la consecuencia? Es una añadidura, ser salvado del infierno. Pero si usted no ha sido convicto de pecado, usted no va a poder apreciar la libertad real de Cristo. Porque la libertad real de Cristo me pone una deuda a mí para con Él. Y déjeme le ilustro esto. Abraham Lincoln, en una ocasión, liberó a una muchacha que estaba esclava en el mercado de esclavos. Y le dijo, eres libre. Y él caminó, se fue, le dio su papel y él se fue. Cuando mira para atrás, la muchacha lo estaba siguiendo. Y le dijo, pero es que eres libre. Y ella le preguntaba, ¿pero puedo hacer lo que quiera? Sí, puedes irte a hacer lo que quieras. Eres libre. Él siguió caminando. 2 kilómetros más, la muchacha estaba detrás de él siguiendo por los árboles. Le dijo, pero es que eres libre, ya no eres esclava. Puedes ir a donde tú quieras. ¿Puedo ir a donde yo quiera? Sí, a donde tú quieras. Y él siguió caminando. De nuevo, volteó a mirar, la muchacha le seguía. ¿Por qué me estás siguiendo? Porque si soy libre,
de cualquier persona y puedo ir a cualquier lugar, pues yo quiero ir contigo. ¿Sí ve la deuda, hermanos? ¿Sí ve la deuda? Si usted entiende eso, hermano, usted tiene una obligación y una deuda de gratitud para con el que le salvó del pecado y de la muerte. Segunda razón, hermanos, porque la cuenta que yo tenía para con la ley moral de Dios y sus exigencias fueron saldadas. Versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley justificarme, por cuanto era débil yo por la carne incapaz, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí ve que esto es un saldo de deudas? Esto es un saldo de deudas para con la ley, hermanos. Esto es un saldo de deudas para con la ley. La obra redentora de Cristo saldó mi deuda para con la ley. Por lo tanto, su obra aplicada a mí, es decir, la justicia perfecta y la obediencia perfecta de Cristo aplicada a mí, a través del Espíritu Santo, es la base no solo de mi liberación, sino de que mi cuenta bancaria espiritual está llena. Y lo que yo ahora como creyente no puedo cumplir con mis más esfuerzos, lo cual debemos esforzarnos a hacer morir las obras de la carne, ¿a quién yo apelo? A la cuenta de Cristo, hermanos, de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos una deuda, porque mi deuda para con la ley fue saldada y su deuda es para con Dios. Tienes una deuda, hermanos. Tercero, porque hemos sido capacitados para cumplir la ley de Dios por el Espíritu. Hermanos, no podíamos cumplir la ley perfectamente y no podemos aún. Pero en Cristo, todo aquel que ha venido ahí la cumple perfectamente. Pero no se quede allí. Este Señor y Rey a quien decimos amar y cantamos ahora, hermanos, nos ha habilitado, nos ha empoderado, nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos, para que en nosotros se cumpla la ley de Dios. Nosotros podamos vivir conforme. ¿Sí lo nota? Cuando algo es conforme, ¿es qué, hermano? Es algo que se conforma, que se alinea a algo. Para que nosotros nos alineemos a ese reino de Dios. Antes no podíamos por nuestra incapacidad. Ahora, este Rey mismo nos ha otorgado todo para cumplirla. ¿Ven que toda esta obra es de gracia, hermano? ¿Lo ven? Déjeme decirlo de la siguiente manera. Se nos dice que por nuestra débil carne no podíamos cumplir la ley. ¿Por qué no podíamos? Por nuestra incapacidad. Y por lo tanto la ley le era imposible declararnos justos. Mas estando en Cristo, gracias a su obra expiatoria en la cruz y aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, y este morador divino en el creyente, se nos ha capacitado. Por lo tanto, hermanos, hay una deuda que el creyente debe pagar. Una obligación para con Dios. Antes no podíamos por nuestra incapacidad, no podíamos pagarla. Ahora su cuenta está al tope. ¿Y puede qué? Servir a Dios con gratitud. No le debe nada, hermano, pero con gratitud lo hacemos. Así que de manera lógica, la conclusión de Pablo en el versículo 12, al presentarnos la obligación que como creyentes tenemos, es que toda nuestra cuenta para con Dios, a nuestro favor, ha sido saldada para vivir en el Espíritu. Pues ya no somos esclavos de la carne, como si algo le debiéramos a la carne. La ley de Dios ya no nos condena, porque mi deuda, que era la muerte por mis pecados, la paga del pecado es la muerte. Jesús tomó mi lugar y llenó mi cuenta con su justicia, y ahora ha sido capacitado con la morada del Espíritu Santo para vivir conforme a la justicia de Dios. Esta deuda u obligación, hermanos, no es una carga pesada. No es una carga pesada. Y déjeme ilustrárselo.
Hay una obediencia que es cargosa y una obediencia sacrificial. ¿Cuál es la obediencia cargosa, hermanos? Y con esto termino. ¿Cuál es la obediencia cargosa? Es aquella que usted ve a un niño, obedezca. Ay, debo obedecer porque si no, varita, ¿cierto? Debo obedecer, cargoso. Pero la obediencia sacrificial, ¿cuál es? La de una madre por un bebé que tiene que alimentarlo a las 2 de la mañana. Y yo no he visto nunca a mi esposa levantarse y decir, uy, qué pereza haber tenido a este chino. ¿Sí? No, ella por amor va y lo amamanta, aun cuando tiene sueño. Se levanta a alimentarlo. ¿Por qué? Porque le ama. ¿Sí ve? Diferente. Hoy el creyente no entiende de obediencia sacrificial. Todo lo que hace un creyente hoy de venir a los cultos, día del Señor, perseverar, para él es que cargoso, porque no sabe cuál es su deuda para con Dios. No sabe de que ha sido liberado. No sabe de que ha sido liberado. Hermanos. Amén. Amén. Si su conciencia pesara, hermanos, de este amor, hermanos, si nuestra conciencia pesara, hermanos, nosotros no dormiríamos por esta deuda de amor tan grande. Pero nos da igual vivir como vivimos como cristianos. Que el Señor nos perdone. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos cantado que nos des la bendición abundante de tu gracia. Y hoy tu palabra, como martillo, nos ha quebrantado. Gracias. Permite que en nosotros haya una convicción profunda de la deuda de amor que tenemos, de esta libertad del pecado y de la muerte que nos ha otorgado la persona de Cristo por gracia. Incapaces, Señor, éramos, y nos has dado todo para vivir conforme, pero nuestra carne, este residual que dejó el viejo hombre, influencia aún pesa, Señor. Pero ayúdame a deleitarme en tu perfecta ley, Señor, por amor a Cristo. Amén.